Saludos mi gente y Dios les bendiga. Bienvenidos a un episodio más de tu programa favorito, El Conversatorio. Hoy nos encontramos con una persona que para mí es más que un honor tenerlo en este lugar. Es la persona que Dios se plació para utilizar y traer la voz de Dios aquí a la tierra y profetizar esto que ustedes ven hoy. Así que la persona que yo les voy a presentar es el responsable, parte del responsable, que esto se vea como se ve hoy. Porque empezó por una palabra que Dios puso en su corazón y terminó transformándose en lo que ustedes ven. Así que antes de presentarlo, yo voy a dejar este espacio porque voy a poner el clip para que ustedes vean cómo Dios habla y cuando tú operas y caminas acorde a la palabra que Dios te entregó, hay cumplimiento. Así que los dejo con este clip. Varón de Dios. Gracias, Padre. Estoy mirándote hace rato, estás sentado ahí detrás de mí. Y el Espíritu Santo me habla aquí y me dice: hay proyectos. Y el Señor me dice que empieces a ayunar por ese proyecto. Hay un proyecto. Hay un plan. Hay una petición tuya. Tú tienes algo grande que quieres hacer para Dios. Dios me dice, dile que se humille ante mí, que empiece a orarme, porque yo le voy a conceder el proyecto y le voy a dar el diseño. Te va a dar el diseño. ¿Sabes lo que es un diseño? Tú eres un hombre brillante, un joven brillante. Te va a dar un diseño para que, sujetado al diseño que te va a dar Dios, empieces a ver el proyecto de Cristo en tu vida. Hay algo poderoso. Yo veo algo poderoso. Yo te veo en algo con las comunicaciones. Yo te veo en algo en las comunicaciones. Yo te veo, ay santo, yo te veo como en una emisora, un canal de televisión, pero tuyo. Yo te veo en algo tuyo, un estudio, algo poderoso. Dios avanza, que vaya la era, va a ser. Santo eres Jehová. Dios te va a honrar, papá. Dios te va a honrar. Pasa al frente aquí, vente. Santo, dame, abre aquí, que yo tengo algo que voy a ungir. Santo Dios. Yo te voy a ungir en el nombre del Señor. Santo eres Dios. Yo te voy a ungir en el nombre de Cristo. Santo eres Jehová. Así me dice el Señor. Yo te ungo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te dice el Señor, ese proyecto que nace en tu corazón, que te desvela, que te desespera, que piensas que no se va a lograr. Dice el Señor, ¿sabes qué? Yo te voy a entregar el modelo, el esquema, el diseño. Y te voy a decir cómo lo quiero y te lo voy a entregar. En esta noche el Señor te confirma y te dice, no me pidas más por lo que yo te voy a dar ya. Amén. Búscame, métete conmigo de madrugada y ayúname, porque cuando ayunes yo me revelaré a ti y te daré el diseño del proyecto. Amén. Te veo en una empresa grande, en el nombre del Señor, que tiene que ver con comunicaciones, con televisión, con radio. Es como un estudio, algo poderoso en el nombre de Jesús. Recibe, Padre amado, guárdalo, Padre. Bendice su derecha, su izquierda, su espalda y su frente y sus pies, para que camine siempre en tu dirección, Señor, y guárdalo con poder, con tu Santo Espíritu. Aleluya. Dios es poderoso. Y bueno, como ya vieron, aquí tenemos con nosotros al evangelista José Irizarry. Un aplauso para José. Amén, gloria a Dios. Una bendición estar aquí. De verdad que estar aquí es una bendición. José, bienvenido. Gracias. Para mí es más que un honor tenerte aquí. Sabes que te aprecio un montón. Igual. Sabes que te tengo mucho respeto. No tan solo por la posición que tú ocupas en el reino y por tu llamado, sino como persona. Gracias. La comunicación que hemos tenido desde el día 1 ha sido una muy genuina. Creo que el vínculo ha ido, ¿verdad?, creciendo y en cuestión de cada conversación suma. Se ha ido convirtiendo en ese tipo de mentoría, ¿verdad? Que va, son personas que Dios pone en el camino para hacer que un propósito se siga cumpliendo. Y de verdad estoy más que honrado y agradecido por tenerte aquí. Ese es el propósito. Le doy la gloria a Dios por estar aquí. Me siento bien honrado de estar en este lugar y ver la obra de Dios funcionando, caminando para su honra. Y gozarme de eso, gozarme de que Dios siga usándonos como lo que quiera usarnos. Somos instrumentos de Él, que Él nos use como Él le plazca, ¿entiendes? Para llevar la palabra del Señor, porque aquí toda la gloria y toda la honra es de Dios.
Amén. Nosotros no somos nadie, la gloria y la honra es del Señor. Nosotros somos los instrumentos que Él va a usar en un momento específico y determinado para Él bendecir, para Él llevar su palabra, para Él llevarle el mensaje que Él necesita llevar a las vidas y a las almas que necesitan escuchar la palabra y para que se cumpla su propósito. Pero la honra es para Él. Amén, amén. José, quiero empezar a hablar de, ¿verdad? Tenemos muchos temas que tocar para hoy. Como te dije, no hice bosquejo. Esto va a ser por donde Dios lo quiera dirigir. Ok, está bien, estamos bien. Ese día, vamos a darle para atrás el tiempo y vamos a volver ese día. Tú llegaste a nuestra iglesia, Casa de Adoración Montesión. Ya hablamos que fue una invitación de tu hermano Xavier, ¿verdad? Que es uno de los hermanos de la casa. Mi hermano, uno de los caballeros, uno de los más cercanos desde el día 1, ¿verdad? Con nosotros allí. Ese día, yo recuerdo, yo estoy tratando de hacer memoria, ¿verdad? Ese día era una noche de testimonio de caballero. Eso es así. Eso es así. Tú estabas invitado a dar tu testimonio, si no me equivoco, ¿verdad? Exacto. Yo y Xavier trabajamos juntos en un proyecto en Mayagüez. Y allí Dios permitió que nosotros nos conociéramos, hiciéramos una buena amistad hermosísima en Cristo hasta hoy. Yo he ido a predicar aquí a varias iglesias en Isabela y Xavier ha sido mi escudero. O sea, Dios lo puso ahí al lado mío. Y le doy la gloria y la honra por eso. Y yo pasé por un proceso donde en ese proyecto yo pasé por una situación difícil. Y ese día específicamente, cuando yo estoy en el momento de recibir la noticia que me muere en el proceso, el Espíritu Santo me dice, busca a Xavier. Yo busco a Xavier y le llevo la inquietud del problema. Y él me dice, créele a Dios, confía en el Señor. Y yo sé que lo que estás pasando es difícil, pero yo sé que Dios no te va a dejar solo, Dios te va a bendecir y vas a tener la victoria. Y empezó un proceso en esa situación bien difícil para mí, para mi esposa. Un proceso bien difícil. Una situación que se vio en tribunales y todo eso, ¿verdad? Donde pues, algo que nosotros no buscamos, no provocamos ni nada, le damos la gloria a Dios, Dios nos dio la victoria. Pero en medio de ese proceso, antes de la victoria, tenía a Xavier, mi pastora, Wanda Guevara, que nosotros le contamos rápido la situación, activó la iglesia, Xavier activó los hermanos de la iglesia, se puso todo el mundo a orar por eso. Y fue una cosa bien, bien bonita. Yo sentía que yo dije, Señor, tú estás medio en este asunto con un propósito específico. Cuando pasa todo el proceso que me dan la victoria, Xavier me dice, mira, una noche de testimonio en la iglesia y yo quiero que vaya. Y yo, pues mira, habla con la pastora Yanira Laguer. La bendigo mucho, una mujer de Dios, una mujer de fuego, una persona que ha metido las manos ahí en el arado y no ha soltado el arado, sino que ha seguido el arado luchando en el nombre del Señor para lograr el propósito de Dios. Y ha sido una persona, he conocido, ha sido una experiencia muy bonita con ella. Y llego esa noche allí y le digo a pastora mía, mira pastora, pues voy para una noche de testimonio. Me invitaron y la pastora me dice, amén, gloria a Dios. Yo no hago nada si no me muevo bajo la cobertura y la bendición de mi pastora y de la casa, de la iglesia. Y nos fuimos. Y ya tú sabes lo que pasó allí. No, eso fue de verdad que Dios se metió de una manera sobrenatural. Y como pudieron ver en el videito que puse al principio, yo estaba con mi camarita. Yo no llevaba mucho tiempo en esa iglesia. Me recuerdo. Quizá llevaba unos meses, no sé, no recuerdo cuántos meses específicamente, pero era poco. Y recuerdo que yo estaba allí, pero aunque sabía que Dios tenía algo conmigo, porque ya Dios me lo había hecho sentir, ¿verdad? Y me lo había hablado anteriormente, pero no tenía como que un llamado específico todavía. No sé, no sabía cuál era el plan de Dios. Y siempre me pasaba como pidiéndole a Dios en la intimidad, ¿verdad? Como que Dios, revélame, ¿qué tú quieres que yo haga para ti? Yo quiero servirte. Pero pues en ese momento era todavía un bebé. Sigo siendo un bebé, ¿verdad? Pero en lo espiritual. Pero estaba más crudito que ahora y no podía entender muchas cosas. Y recuerdo que estaba mi proceso, como te conté detrás de cámara, que estaba mudándome a este local. Y era cuando estaba poniendo mi negocio nuevo. Y no entendía el por qué no se me daba el negocio. Y tenía este cuartito y no le tenía función. Tenía muchas ideas y nada salía. Hasta que entonces, como pudimos ver en el video, ¿verdad? Dios te usa para hablarme específicamente de un estudio de contenido y de esto que estamos viendo hoy. Ese día yo llevaba ya unos días preparándome. Mi esposa sabe que el Espíritu Santo, Dios me había inquietado a través del Espíritu Santo a que yo me preparara. Y el Espíritu Santo me hablaba y me decía, prepárate porque no va a ser una noche común de testimonio. Tú vas a llevar una palabra. Y yo decía, pero
wow, Señor, pero ¿qué tú vas a hacer? Y empecé a prepararme con una palabra en una noche de testimonio. Era algo como algo extraño, ¿sabes? Algo poco común. Y esa fue la primera vez que tú nos visitaste, ¿verdad? Fue la primera vez que yo fui a Ciudad, a A Montesión. Montesión. A Montesión fue la primera vez y yo llegué a ese lugar porque, pues como te digo, sabí. Y voy preparado para dar mi testimonio. Pero voy preparado para dar una palabra porque el Espíritu Santo ya llevaba semanas inquietándome a que yo me preparara para esa palabra. Y yo decía, Señor, pero... Y me preparé. Y yo, wow, pero... ¿Y qué vas a hacer, Señor? Sencillamente dejé de preguntarle a Dios y me dije, pues Señor, me voy a poner en tus manos. Yo voy a llegar allí a la noche de testimonio que fui con mi esposa. Dios me la bendiga. Donde quiera, ella siempre está conmigo. Estamos juntos en esto. Y seguiremos juntos hasta que Dios nos diga. Y ella era la única mujer allí porque era noche de testimonio de varones. Sí, recuerdo. Esa situación ahora porque era de varones nada más y era la única mujer. Pero yo dije, ¿qué tú vas a hacer hoy aquí, Señor? Porque ella es la única fémina en una noche de testimonio de varones. Y el Espíritu Santo me decía, tú vas a traer una palabra. Y cuando yo te vi ahí con aquel celular, yo me acuerdo que tenía el celular así, estaba grabando, empecé a recibir una palabra poderosa de parte del Señor. Y yo no te conocía, yo te estaba viendo en ese momento. Pero el Espíritu Santo no solo es. Y cuando tú estás en el propósito de Dios y cuando tú te dejas llevar, usar por Dios, y el Espíritu Santo está obrando en tu vida, tú vas a poder discernir, vas a poder saber y vas a poder entender cuando Dios te quiere dar una palabra para alguien. Y te miraba y el Espíritu Santo me decía, Él es la persona que tú le vas a dar la palabra. Y yo decía, Señor, pero Él es la persona. Él tiene muchas ideas en su interior, muchas ideas en su espíritu, pero lo que él no sabe es que todo lo que él está sintiendo lo he depositado yo. Wow. Yo lo deposité ahí y están como en un desorden, como que no tienen orden, pero tan pronto tú declares la palabra que hoy yo he puesto en ti, el orden va a empezar a llegar a su vida para lo que yo quiero que él haga. Oye, y que así mismitito fue porque yo tenía muchas Gracias, ideas. Señor. Como te dije atrás de cámara, tenía un montón de ideas múltiples y ninguna se me daba porque como que no estaba organizado. Era exactamente lo que faltaba, una palabra que direccionara ese propósito. Yo siempre recuerdo que esa noche, pues, aparte de esa actividad, esa dinámica que se dio el testimonio, que yo di mi testimonio para muchas personas, de hecho fue la primera vez que yo di mi testimonio, quiero que lo sepas. Ah, wow. Desde que yo llevo sirviéndole al Señor, es la primera vez que yo, en la edad que tengo, voy a una iglesia y doy mi testimonio. Nunca lo había hecho, nunca lo había dado, pero esa noche Espíritu Santo y Dios me hablaba, me decía, vas a testificar tu vida, es necesario que la gente sepa de dónde yo te saqué. Es necesario que la gente sepa lo que tú has vivido y por qué lo has vivido y por qué hoy estás en mis caminos. Pero aparte de eso, te voy a llevar a ese lugar porque allá hay gente que necesita escuchar qué yo hice contigo y lo que yo voy a hacer contigo y lo que yo voy a hacer con ellos lo van a entender. Y hay gente que necesita escuchar una palabra para que sepan que lo que sienten en su corazón soy yo hablándoles a través del Espíritu. Y cuando yo recibo la palabra, que recuerdo la palabra fue ese proyecto. Y te me quedaste mirando así, yo dije, así te dice el Señor. Ese proyecto que tú tienes en tu corazón, en tu espíritu, es más grande de lo que tú piensas. Y me dijiste también, veo un edificio, veo un estudio y es tuyo. Y yo no entendía, yo decía, me está hablando entonces del espacio que tengo dentro del edificio allí que no estoy usando. Y yo decía, mi mente era como que un estudio de contenido para fotos de barbería, porque no entendía. Y hasta ese día fue cuando algo hizo como que blink en la mente, ok, es un estudio de un podcast. Llegó el entendimiento a través de la palabra, porque lo que pasa es que todos tenemos un propósito al llamado de Dios. Todos tenemos un propósito en los caminos de Dios. Hay personas que entienden cuál es su propósito y caminan. Hay otros que caminan no entendiendo el propósito, pero también se someten. Pero hay algo bien importante que es caminar en el propósito escuchando la voz de Dios. Porque podemos caminar en el propósito, pero si no escuchamos la voz de Dios, el propósito no se va a cumplir. Y para que haya un cumplimiento dentro del propósito, tenemos que ser guiados por la voz de Dios en el propósito al cual Dios nos llamó a servir. Está el llamado al propósito, escuchando la voz del Señor.
Y el cumplimiento es lo que vamos a ver en nuestro caminar para el Señor, sirviéndole a Dios en el propósito que estamos sirviendo cuando Dios nos llamó a servir. Y eso no se va a ver si tú o los creyentes, el pueblo, no se detiene a escuchar qué es lo que Dios les quiere decir. Tú fuiste obediente. Tú escuchaste la voz de Dios. Dios tenía que darte una palabra. Esa noche el Espíritu Santo sabía que era necesario que tú recibieras la palabra. Yo no sabía el proyecto. No lo sabía porque yo fui por Javier invitado allí y ha sido de bendición. Después de eso yo he ido varias ocasiones a la iglesia, doy la gloria a Dios. Una iglesia de amor, me ha recibido muy bien y la pastora es una mujer excelente, la bendigo mucho. Y yo llegué allí entendiendo que tenía que dar una palabra, pero no sabía quién yo le iba a dar la palabra hasta que empezó el Espíritu Santo a manifestar su gloria allí, a moverse. Él es la persona que va a recibir la palabra. Y estaba bien receptivo a lo que estaba pasando en ese lugar. Y al estar receptivo en el Espíritu, pudiste discernir que esa palabra era totalmente para ti. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay otra acción. Recibes la palabra. Hay quien recibe palabra, pero no la acciona. Yo quiero otra confirmación. Cuando ya Dios te ha dado muchas confirmaciones. Sí, eso es importante. Y entonces sigues esperando una confirmación de algo que ya Dios te ha confirmado muchas veces. Entonces no accionas nada, no ves la obra, tampoco ves los milagros en tu vida, no ves los cambios porque no has creído en la palabra que Dios te dio. Y para funcionar en el reino y para que se cumpla el propósito, tenemos que creer en la palabra que Dios nos da. Ayer mientras yo predicaba hablaba de eso mismo y es que hay personas que le dan una palabra y automáticamente no la creen. Y ya cuando tú no la crees o esa palabra te da miedo y tú te la llevas contigo, pero te la llevas con miedo de que eso no va a pasar, yo no puedo hacer esto, o yo no estoy capacitado, yo no estoy apto. Esa palabra, en vez de germinar, lo que empieza a hacer es que se empieza a convertir en tu propio ataúd donde tú mismo te entierras con tus temores y te entierras con tu palabra. Eso es así. Porque no importa cuánta palabra tú cargues y cuántas veces Dios te hable y te diga, te toca a ti ejecutar y creer. Es muerte espiritual. Porque al no creer en esa palabra que Dios ya te ha dado en más de una ocasión, porque cuando el Señor tiene un propósito en una vida, Él no te va a dar una sola vez esa palabra. Te la va a dar todas las veces que Él entienda necesario darte esa palabra para que tú entiendas en tu carnalidad primero y luego en tu espiritualidad que Dios te está hablando. Entonces, cuando nos da la palabra y no la creemos, y vuelve alguien en otra iglesia que va de visita, porque cuando hay un propósito, el pueblo de Dios, la gente de Dios tiene que entender, cuando hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros, que lo hay, porque Dios deposita en nosotros, antes de que nosotros fuéramos concebidos, ya Dios nos había separado, nos separó con algo, con un propósito específico, hizo un depósito de unos dones, de unas unciones, unos dones específicos para usarlos más adelante. Y la gente a veces camina, tienen los depósitos, pero no se activan los depósitos porque no creen en la palabra que reciben de parte de Dios. Y al no creer, te detienes y mueres espiritualmente porque contristas también al Espíritu Santo de Dios. Caminar en el propósito es activar la palabra en tu vida por medio del Señor y por medio del Espíritu Santo y escuchar la voz del Espíritu Santo y la voz del Señor para hacer la encomienda que Dios te mandó en ese fin, en ese llamado, en ese propósito, para que veas el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer contigo en el reino. Y ahí es donde está el secreto de eso, porque mucha gente piensa que el secreto está en el cumplimiento. Pero es que tú no llegas al cumplimiento si tú no crees primero. Cuando empiezas a caminar creyendo que eso va a pasar y te mueves acorde a lo que Dios ya habló, eventualmente va a pasar. Lo que pasa es que si no damos ese primer paso y decidimos no creerlo, pensamos que no estamos capacitados, que by the way, yo estaba 0% capacitado para esto. Yo quiero que la gente sepa, todos los que nos están viendo, que yo estaba 0% capacitado. Yo estoy aprendiendo ahora a bregar con las cámaras, a bregar con la computadora. Yo mismo edito, yo mismo grabo. Las artes gráficas las estoy haciendo yo. Eso es otro plano que Dios me está llevando a aprender a usarlo. Pero ha sido porque yo dije, heme aquí, envíame a mí. Ahorita estábamos hablando, antes de entrar al estudio, de lo que pasó con Nehemías. Wow, eso es poderoso porque, como estábamos hablando ahorita, Nehemías era un copero, exiliado en un reino persa. O sea, la situación de Nehemías no era la mejor. Nehemías estaba en un lugar que no era su nación, que no era su gente, no era su patria.
pero sale exiliado bajo el dominio del imperio del rey Ciro, porque si se queda allí era muerte, destrucción. Tiene que llegar allí y llega al reino del rey Artajerjes. Allí ejerce como copero, una posición de prestigio, porque el reino dependía del copero, porque si el copero no probaba los alimentos y envenenaban al rey, caía el imperio. Muere el rey, la reina, el imperio queda descobijado, desprotegido. Pero Dios se adelantó al propósito con Nehemías. Porque Dios siempre, y la gente tiene que entender que Dios siempre se va a adelantar a tu propósito. Que lo que tú vas a pasar en el camino del Señor, al servicio de Dios, ya Dios lo pasó primero que tú, porque Él se adelantó, Él lo predestinó. Y Él se adelantó a lo que tú estás viviendo ahora, ya Él lo pasó, ya Él lo vivió, y ya pasó lo que tenía que pasar, caminado por Dios. Él lo que quiere de ti es que tú seas el obediente y atendiendo la voz de Dios camines en el propósito. Y Nehemías es llamado allí a cumplir una misión con el rey. Llegan unas visitas. Hermano, pregunta cómo está el pueblo. Le dice, destruido, la ciudad quemada. Hay destrucción, hay hambre, hay sin tristeza, muralla. no hay muralla. Y dice la palabra que él se contristó, que lloró, gimió, sintió dolor por su pueblo, por el prójimo. Y sintió que tenía que hacer algo. Ese sentir que él puso, que sintió en su espíritu, fue Dios. Porque ya Dios había predestinado que él llegara a ese reino. ¿Por qué? Porque el llamado de Nehemías era que fuera allá en un caballo a ver la ciudad. Y era necesario que él llegara a la posición de copero en ese reino, porque de la única forma que él podía hacerlo era con las credenciales que le iba a dar el rey para que pasara la frontera. O sea que ya Dios había preparado todo de antemano, se había adelantado, lo había anticipado todo para que esa posición que estaba Nehemías cuando llegara el llamado para él ir a reconstruir la ciudad, todo estuviera presto para Nehemías. Sí, porque si no lo acercaba el rey no hubiera tenido acceso a esas cartas para poder pasar de ciudad en ciudad. No hubiera logrado el propósito porque él tenía que cruzar fronteras de un reino a otro y necesitaba permisos, credenciales. Las credenciales que necesitaba tenían que ser de una persona de poder. Y era un rey. El rey era el único que podía dar esas credenciales. Iba a tener que ir a los guardabosques a buscar madera. No iba a poder meterse a un bosque o a entrar a un bosque, a entrar a ese bosque para coger madera porque iba a tener problemas porque había ahí un guardabosques de otro reino. Si no era con credenciales. Y cuando el rey le dice, ¿cuánto tiempo tú vas a estar allí? Él dice, yo la restauro y viro. Y él le dice, necesito credenciales. Y el rey se las dio, se las concedió todas las credenciales, se las entregó, se las puso en la mano. Y me voy a detener ahí y voy a volver a esto que estamos haciendo hoy. Escuchaste la voz de Dios. No entendiendo sobre lo que ibas a hacer, pero estaba en tu corazón. Dios puso en ti esa inquietud en tu corazón de un proyecto que Dios quería hacer. Para este tiempo, fuiste obediente y escuchaste la voz de Dios y acudiste al llamado de Dios. El fruto, que estás viendo hoy aquí para su gloria. Las cosas, ¿cómo se dieron? A Dios puso todo allí. Él te abrió las puertas. Y es que tenemos que entender que cuando nos sometemos a Dios, nos sometemos al llamado, nos sometemos en el proceso a Dios, las puertas se abren solas. Tú no tienes que pelear nada, tú no tienes que buscar nada. Dios lo va a poner todo a tu acceso para que el cumplimiento en el propósito tú lo veas para su gloria. Oye, y algo que quiero aclarar y tocar de este punto es, recuerdo que en la palabra que me diste, me dijiste algo de que no sabes por dónde empezar, pero me parece que era que me dijiste, si haces unos días de oración y ayuno, Dios te va a entregar el plano exacto. El diseño exacto de cómo va a ser ese proyecto. Esa fue la palabra. Yo recuerdo que yo me fui a mi casa y todavía yo decía, ya yo sé lo que es, lo que Dios quiere que yo haga, pero ¿cómo yo empiezo esto? Porque yo de podcast sabía cero. Lo que sé de astronauta es lo que sabía de podcast. Y recuerdo que llego a mi casa y yo dije, pues mira, no me queda más que obedecer. Yo voy a hacer Amén. lo que Dios me dijo. Yo voy a empezar a orar. Yo voy a empezar a hacer esos días de ayuno. Y me voy a someter a que haga Dios lo que tenga que hacer. Sometimiento. Lo hice
Y mira cómo es Dios. Terminé los días de ayuno, estaba todo bien. Yo dije, bueno, ahora ya yo cumplí mi parte, ahora que Dios haga la de él. Si la va a hacer, que la haga. Esa es la visión, esa es la mente. Estoy en la barbería recortando y llega un cliente mío y me pregunta por el cuartito. Se queda mirando este cuartito y me dice, oye Ángel, ¿qué tú vas a hacer ahí? Y yo le dije, pues mano, un estudio de podcast. Y él me dice, esa es dura, ¿y por qué no lo has hecho? Y yo le dije, porque no sé ni por dónde empezar. Una pregunta fuerte. Fue profética. ¿Te confrontó? Sí, porque cuando me dijo esas palabras retumbó en mi mente aquel llamado de Dios. Y yo dije, pues mira, la verdad es porque no sé ni por dónde empezar. Y él me dijo, yo creo que yo tengo una persona que es la perfecta que te puede ayudar. Y automáticamente como que mi cerebro hizo clic de nuevo y dije, espérate, este es el hombre entonces que me va a dar el plano, el diseño. Y me dice, déjame hacer una llamada. Y empieza a llamar a una persona, yo sigo recortando y la persona no contestaba. Y cuando él está por salir por la puerta que se está yendo, me dice, mira, ahí me está llamando, da un momento. Y pega a hablar con esta persona, recuerdo que le habla de que, mira, tengo un amigo que quiere montar un podcast, yo necesito que tú lo ayudes. Esta persona no estaba en Puerto Rico, al que él llamó. Esta persona estaba en Houston, Texas, y yo lo escucho porque él lo tiene en speaker, y yo escucho que le dice, yo hace más de un año que no piso Puerto Rico. Yo no estoy en la isla hace más de un año, yo estoy viajando con Romeo Santos, le dice. Wow. Este hombre trabaja con Romeo Santos, el bachatero, el de Aventura. Sí. Este hombre me parece que es sonidista o tiene que ver algo con el sonido de Romeo Santos. Y recuerdo que él le dice, pues hermano, es en Puerto Rico. Y él le dice, no, pero tranquilo, porque casualmente este fin de semana que viene yo llego a Puerto Rico. Y él le dice, yo sé que tú eres del área metro, le dice el muchacho, el amigo mío, le dice al hombre. Yo sé que tú eres del área metro, pero este muchacho que yo quiero que te ayude es de Aguadilla. Y no sé si tú puedas bajar. Le dice, no, tranquilo. Si casualmente yo voy para Puerto Rico y llego a Aguadilla porque tengo un Airbnb que alquilé en Aguadilla, que me voy a quedar con mi familia allá esa semana. Y él le dice, mira, ¿sabes qué? Dios acomodando todo. No, es que todo iba perfecto, todo iba ahí Estaba perfecto. acomodando todo ya. Y él le dice, ¿sabes qué? Cancela el Airbnb que tú tienes, yo te voy a prestar el mío y te lo voy a dar gratis. Porque ese hombre que yo estoy hablando es un empresario y tiene varias propiedades de Airbnb. Y le ofrece el de él, le dice, cancela el que tú tienes y yo te voy a dar el mío gratis. Lo único que yo necesito es que tú le ayudes a mi amigo a setear el podcast. Automáticamente cuelga la llamada y me dice, tranquilo, que esa persona va a venir, te va a ayudar. Yo me quedé frisado porque yo le dije, ¿quién es este hombre? Me dice, él es un duro en esto de podcast. Me dijo, él da clases de cómo montar podcast, él diseña estudios de podcast, él ha trabajado en un sinnúmero de podcasts grandes que todo el mundo conoce, que no voy a mencionar para no darle pauta a las personas, pero de los podcasts más grandes de Puerto Rico, él ha estado trabajando con ellos. Y viene y me da el número del hombre y me dice, él te va a llamar el jueves. Recuerdo que eso era como un miércoles o algo así. Llegó el jueves y yo ni me acordé de llamar a ese hombre. Yo solamente apunté el número y ya. Y de momento por la puerta de la entrada de la barbería entra ese hombre, un hombre trigueño, alto, como con dreadlocks, y pregunta, ¿quién es Ángel? Y los muchachos toditos me señalaron y yo. Me dice, impresión. Sí, me dice, yo soy fulano de tal, amigo de tu cliente fulano. Y yo vengo para acá porque él me dice que tú tienes un cuarto que quieres preparar como para un podcast y yo vengo a diseñártelo. Y yo pues me quedé frisado. Le dije, pues mira, es ahí, vamos para que lo veas. Pero a todas estas yo no lo conozco. Ni él me ha visto, ni yo lo he visto. Entonces yo le voy a abrir la puerta a un desconocido. Yo estoy confiando en lo que Dios dijo. Yo dije, pues este es el hombre que Dios tocó. Ahí está la clave. Y entonces, ¿qué pasa? Yo, automáticamente yo digo, este hombre trabaja en un empleo secular, él está viajando con un bachatero, no le sirve al Señor. Pero Dios está usando a quien Él quiera usar para hacer lo que tiene que hacer. Así es Dios. Entonces, así me chocaba más todavía el ver cómo Dios había movido lo que parecía imposible para hacerlo posible. Entra a este cuarto y recuerdo que desde que miró así, lo primero que me preguntó, me dijo, ¿qué tú vas a hablar en ese podcast, amigo? Y yo le dije, bueno, ahí se va a hablar la palabra de Dios. Bien. Y me dijo, oh, la palabra de Dios. Así me dijo. Y me dijo, pues escucha lo que te voy a decir, me dijo. Es tuyo. No es de más nadie. Justamente las palabras que Dios había puesto en ti para decirme aquel día de la noche de testimonio. Y me dice él lo mismo, confirmándome que era Dios hablando. La confirmación. ¿Cuántas veces ya había recibido la confirmación? Ya en ese mismo tiempo, 2 veces. 2 veces. Y fuerte. Y me dice, es tuyo.
la razón por la que te digo esto, me dijo, es que yo te lo voy a diseñar de una manera que no es para que tú lo estés rentando a todo el mundo. Me dijo, ahí no se puede sentar cualquiera. Este va a ser tu espacio y si vas a hablar la palabra de Dios es para ti, no es para más nadie. Y yo entendí que era Dios dándome una instrucción a través de él. Celoso, Dios. Dios es celoso con sus... Mira, wow. El Señor es celoso con sus proyectos. Bien celoso y sabemos que la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Eso es sumamente claro, está en la Escritura. Y ya Dios de antemano te había dicho a través de esa persona que viene del mundo, que trabaja con un bachatero. Mira lo que viene haciendo Dios. O sea, yo me detengo, te estoy escuchando y analizo esa palabra esa noche. La gloria sea para Dios de nuevo. Porque dice, es que yo te voy a poner todo en tus manos. El diseño, el modelo, todo. Lo que necesites yo lo voy a poner. Y llega esta persona y te dice, es tuyo. Y ahí no puedes sentar a todo el mundo. Y no lo digo porque yo esté en esta posición ahora, sino que Dios te hizo claro desde un principio. O sea, es para mí, es para mí. Es para manifestarse mi palabra, manifestar mi gloria a través de ese podcast y que se lleve mi palabra, el mensaje, que el mundo entienda, la gente entienda. Celoso y directo contigo. Y no solo eso. Una vez él entra aquí, me dice, ¿tienes una libreta y un lápiz? Y yo pues corrí, busqué una libreta, le di un bolígrafo. Y él me dice, te voy a entregar el diseño exacto de lo que tú necesitas aquí adentro. Yo voy a empezar a dibujar. Y empezó ahí a dibujar. Me dijo, mira, aquí va una silla, aquí otra silla. Esto se va a ver como tipo sala. Me dijo, va a ser algo diferente. No vamos a poner mesa porque quiero que se vea más relax. Me dijo, aquí van los micrófonos. De una mesita van a salir los micrófonos para que no se vea mucha cablería, mucho revolú. Los quiero simples para que la gente se enfoque más en el mensaje. Y él empezó a diseñar todo. Me dijo, aquí va a estar el logo, aquí va a haber una luz, aquí va esta luz. Y yo a todas estas ahí mudo, porque no sé qué es lo que él está haciendo. Yo no entiendo nada de lo que él está diseñando. Él me está mencionando nombres de equipos de cablería que yo no conozco. Él me está hablando en chino. Él está emocionado porque ese es el tema que él domina. Y yo decía, pues, tú sabes lo que está hablando. Tú diseñas ahí, me dices lo que hay que comprar y ya. No bastando con eso, me entrega el diseño, me dice, mira a ver si te gusta. Yo le dije, no, lo que tú digas, eso es. Ese es el diseño, ese es. Le dije, ahora, no sé por dónde empezar a comprar. Y me dijo, tranquilo, dame tu número de teléfono, escríbeme por WhatsApp. Yo te voy a enviar una lista con todos los links de las cosas donde vas a entrar a comprarlas con el descuento mío, me dijo. Yo te voy a dar una página donde ya yo soy socio de esa compañía. Tú ordenas todo ahí, te va a salir más económico. Y cuando te llegue, yo te voy a dar las instrucciones de cómo montarlo. Y si necesitas que yo venga y lo haga, pues yo lo voy a hacer. Y yo le dije, ok, antes de que tú sigas con todo esto, le dije, suena bello, suena hermoso. Yo sé que tú eres un profesional por la manera como tú me estás hablando y tú conoces del tema. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto Pregunta humana. Sí, porque Eso acuérdate, es una pregunta humana. yo estoy creyendo lo que Sí. Dios dice, Sí. pero yo estoy tratando con inconverso. Yo no sé si Dios lo tocó a él y si va a venir a traer, a darme un bill después bien largo. Entonces yo, ¿verdad? No es mi duda, pero en mi humanidad, le pregunto cuánto va a valer eso, porque yo no estoy, ¿verdad? Ahora mismo ready para hacer esa inversión. Y me dice, no, el diseño te lo regalé. Me dijo, no te voy a cobrar nada. Yo cobro X cantidad por eso. Le puedes preguntar a fulano que eso es lo que yo le cobro. Y yo, no, tranquilo, pues gracias. Y lo otro, me dijo, no, cómpralo tú poco a poco. Yo no tengo apuro, me dijo. Yo, después que tú tengas las cosas, tú me llamas y yo te explico cómo montarlo. Si tienes alguna duda, yo vengo y lo monto. Y yo seguí órdenes. Yo dije, pues está bien. Entonces lo más caro era el plano. Era como que el diseño de todo. El diseño. Porque si tú puedes tener el GPS en tus manos y si tú no tienes la dirección para saber a dónde tú vas, tú no llegas a ningún lado. Y si no entiende el GPS tampoco. ¿Entiendes? Entonces ya yo tenía la palabra de Dios. Y ya yo tenía el plano en las manos. Amén. Ya yo tenía la dirección. Amén. Ahora ya yo sabía por dónde tenía que ir. Y ahí es donde yo empiezo a comprar cositas poco a poco. Ahí se me veía apretado a veces, me tardé. Esto no se construyó de un día para otro. Yo quiero que las personas que están viendo esto sepan, esta palabra se dio una fecha y luego un año después que se ve el cumplimiento. Esto no fue que él me lo dijo y ya mañana yo tenía el podcast hecho, no. Él me da la palabra, 2 semanas más tarde llega este hombre aquí a través de mi obediencia, después del ayuno y la oración, siguiendo los mandatos que Dios me había dado a través de él. Señor. Se cumple hasta ese punto. Después la parte que me tocó a mí fue la parte difícil, porque ahí empezaron las pruebas.
La palabra siempre viene acompañada de dificultades. Las dificultades son necesarias en el caminar para el Señor. Porque en las dificultades es donde somos probados en la fe. Y te lo digo por experiencia, porque a mí me han pasado muchas cosas en el caminar para el Señor y he tenido procesos que han sido difíciles y muchos no tan difíciles, pero no han dejado de ser procesos. Muchos no los he entendido, pero los he pasado y he necesitado que otras personas vengan, mira, esto, me han dado palabras. Pero he aprendido que en cada proceso y en cada dificultad que hay, cuando tú estás en un llamado y cumpliendo un propósito para el Señor, hay un nivel de crecimiento espiritual en el Señor. Y es porque la fe va siendo probada en cada proceso de eso. Dios va probando la fe y por medio de nuestras acciones en ese proceso, cuando aún teniendo fe, como que hay esa lucha entre la humanidad y el espíritu, Dios aprovecha lo débil que sale de nosotros para quitarlo y convertirlo en una fortaleza para madurarnos y capacitarnos. Cuando terminas el proceso que has pasado, que Dios ha permitido, y te detienes y miras para atrás, te das cuenta que fue necesario. Porque entonces, en ese momento ya has adquirido un grado de madurez. No es que lo tengas totalmente, el grado total de madurez, pero tienes un grado de madurez que es necesario para que funcione en lo que Dios te va a entregar después de ese proceso. Cada bendición, antes de recibirla, Dios te va a probar en la fe. Y con cada prueba de fe vienen procesos. Y tenemos que ser obedientes para entender que son necesarios. Y, wow, lo digo porque hasta nosotros en los caminos, yo y mi esposa, hemos pasado por muchas situaciones, muchos procesos que en el momento, Señor, ¿verdad? ¿Pero por qué? Entonces el Espíritu Santo te redarguye y te dice, no preguntes por qué. Solamente piensa en lo que vamos a hacer. Y eso es potente, esto es poderoso lo que te estoy diciendo. No preguntes el por qué, sino piensa en lo que vamos a hacer. Cuando hablo de vamos, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que van a hacer contigo en medio de lo que estás pasando. Lo que vas a saber tú en medio de lo que estás viviendo. Lo que va a salir de ti cuando termines el proceso que viviste. Esas experiencias, esas marcas del Evangelio, las vas a necesitar para tal vez ayudar a otros que van a pasar por lo mismo que tú. ¿Cómo tú puedes ayudar a alguien en un proceso si tú no has vivido ninguno? ¿Cómo podemos levantar a alguien que ha caído al piso si no has caído tú primero? ¿Cómo puedes darle una palabra de aliento a una persona que está pasando por un proceso que no entiende si tú no has pasado por un proceso que en algún momento dado tampoco entendiste y tuviste que pedirle ayuda al Señor? Eso es necesario. El proceso viene con el moldeo. Esa moldeadura de Dios, ahí de forjarnos, está en el proceso que pasamos. Y conforme al proceso viene la madurez. Oye, y te voy a decir la verdad. Llegó un momento dentro de ese proceso que hasta me hizo dudar. Es que es normal. Yo pienso que llegó un momento, yo empecé a comprar las cosas, ¿verdad? Y cada vez el dinero me daba menos. Y estos equipos son caros. Sí, sabemos Y que yo no estaba en la posición de estar invirtiendo porque, como te dije, me acababa de mudar, llevaba 6 meses pagando doble renta en el otro local y los permisos se atrasaron, tuve que pagarle al IRS un dinero. Fue como que todo me cayó encima de momento. como que muchas cosas de cantazo. Todo. Entonces empezó a verse todo contrario a lo que Dios había hablado. El enemigo, el plan de Dios es llevarte a donde Él te quiere llevar para Él usarte para lo que Él quiere hacer en tus caminos, en sus caminos. Pero el plan del enemigo es destruirte en el proceso para que tú no termines de caminarlo ni tampoco cumplas el propósito de Dios. Cuando se levanta la prueba en medio de lo que tú estás haciendo para Dios, es porque ya el Hades, el infierno, sabe lo que tú vas a recibir de parte de Dios. Y como lo sabe, trata, porque no puede, pero trata a ver por dónde, poniendo tropiezos, poniendo pruebas, situaciones, por dónde te va a poder coger débil, que hay una pequeña grieta en tu espiritualidad o en tu armadura de Dios como guerrero para Él poder meterse por allí. Y no es que seamos perfectos.
Todos en el caminar hemos errado en un momento o todos hemos dudado de... Lo digo porque me ha pasado, Señor, pero ven acá, yo estoy caminando para ti. ¿Por qué esto ahora? ¿Por qué este proceso si yo estoy en lo correcto? Me ha pasado en muchas ocasiones, a mí y a mi esposa. Para más adelante entender y darme cuenta que era necesario que aflorara en mí esa humanidad. Porque Dios quería trabajar en mí con esa humanidad. Oye, en ese proceso es que Él te va formando el carácter. Te va formando el carácter. Mira lo que pasó. Ya en 6 meses yo tenía el equipo completo. La gloria sea para el Señor. Mira cómo se tarda un año. Porque en 6 meses fue que empecé a dudar. Yo empecé a moverme acorde a lo que ya Dios me había hablado y empiezo a conseguir el equipo poquito a poco, sí, con mucho esfuerzo, sí, dando unos pagos apretados, pero llegué a la meta, 6 meses. Y después que tengo todo, yo dije, yo no sé montar esto, yo no quiero molestar a ese muchacho, yo no sé ni qué haga. Y dejé todo tirado. ¿Tú sabes qué pasó? Que me pasó como Moisés en el desierto. Y Dios hizo que esos 6 meses se convirtieran en 6 meses más. Y yo empecé a guardar cosas aquí. Este cuarto se convirtió poco a poco en un almacén. Y yo tenía los muebles ya aquí, yo tenía todo. Me faltaba solamente el aire acondicionado y 2 o 3 cositas de decorar. Y empecé a guardar cajas, guardé unas escaleras, guardé unas pailas de pintura, guardé unos taladros. Y empecé a traer cosas y a Que no traer estaba cosas. con el propósito. No iba nada con el propósito. Pero como me puse cómodo y lo cogí muy suave, en esa comodidad me despegué del propósito. Seguí guardando cosas. Y mi esposa, mira lo importante de tener la persona correcta al lado de uno. Sumamente importante eso. Mi esposa hubo un momento dado que creyó más que yo en este proyecto. Amén. Porque Dios la inquieta y ella me hace el acercamiento y me dice, oye, una pregunta que te voy a hacer. ¿Qué pasó con el estudio del podcast? Y yo acá, yo no quería hablar de eso. Una pregunta como confrontativa, ¿verdad? Sí, yo estaba como Adán en el Edén cuando se le escondió a Dios y no se atrevía a darle cara. Entonces yo estaba como evadiendo la pregunta y yo le dije, mira, eso se va a dar, pero vamos poco a poco porque no tengo el dinero para terminarlo. Y ella me dijo, es que tú tienes todo, ¿qué te falta? Y yo le dije, no, me falta el aire acondicionado y unas cositas. Pero después que ya tú tienes todo, tú estás parando por el aire y unas cositas que ya son nada, ya tú estás al otro lado. Y yo le dije, sí, pero es que tengo también un revolú ahí, no tengo dónde meter esas cosas. ¿Y qué tú esperas para limpiarlo? Y yo le dije, no tengo tiempo. Cuando tenga tiempo, me dijo, mira, ahí tú tienes a los muchachos, ellos te ayudan. Estaba siendo confrontado. Y duele eso. Las excusas, todos hemos tenido excusas para no cumplir el plan de Dios. Cuando la cosa se pone difícil, ponemos excusas. Es que no nos gusta aceptar la verdad. Exacto, no queremos aceptar que estamos mal en algo, que estamos fallando. Nosotros, como te dije el sábado, nosotros fuimos bautizados en las aguas. Yo y mi esposa renovamos nuestros votos. Fue un día bello, hermoso, de bendición. Pero para llegar a ese propósito de volver a renovar esos votos, hubo un proceso en mi vida poderoso, difícil. Un día estoy vistiéndome para llevar a mi esposa a San Germán. Llegué temprano al trabajo con ese propósito. Y cuando estoy vistiéndome en el cuarto, audiblemente, lo digo para la gloria de Dios, algo me dijo, el silencio de Dios. Miré para los lados, no había nadie. Podrás imaginarte cómo yo me sentí. Y volvió esa voz, el silencio de Dios. Y le digo a mi esposa, mira lo que me acaba de pasar. Me acaba de hablar el Espíritu Santo. Y me dice que el silencio de Dios. Entré en un proceso donde no escuchaba nada de Dios. No sentía a Dios. No sentía la presencia del Espíritu Santo. Eso da miedo. Y era algo que yo me postraba y era que yo lloraba. Señor, ¿qué pasa? No te escucho, no te siento. No. Espíritu Santo, ¿qué pasó? ¿Qué estoy haciendo mal? Sí. Hasta que uno de esos días, yo estoy un domingo en la iglesia, ese mismo día voy a la iglesia domingo y me siento con la pastora Eileen. Dios me la bendiga mucho. Me dice, ¿estás bien, varón? Y yo, pastora, me pasó esta situación. Le conté lo que me había pasado en casa.
Y me echa el brazo así y me dice, amado, algo te quiere hablar Dios y te ha mandado a hacer silencio. Tente quieto porque en el silencio Dios va a hablarte, pero también va a hacer muchas cosas en ti. Y ese proceso duró un montón de meses. Y en esos meses no creas que no vino la duda, no creas que no vino el pero, no creas que vino la falta de decir, no, yo no voy a seguir más nada porque yo estoy frío ya. Que sí, mi humanidad. ¿Dónde más ataca la duda? Mi humanidad afloró esas cosas que yo creía que no tenía en mí, que estaban ahí, pero estaban ocultas, salieron en el proceso del silencio. Y de ahí surgió una prédica que se titula En el silencio de Dios. Y la llevé a mi iglesia cuando Nehemías fue metido en la cueva para ser confrontado por Dios. Elías, ¿no? Elías, perdón. Fue confrontado por Dios. Era necesario que él metiera al profeta, ese profeta entrara a esa cueva para confrontarlo en su humanidad, porque la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. O sea que tenía cosas carnales que afloraban en su vida. Eso significa la palabra sujeto a pasiones, era que habían debilidades en él. Sin embargo, él escuchaba la voz de Dios y era obediente al llamado de Dios. Aún en medio de esas debilidades que él tenía, él era obediente a hacer lo que Dios le mandaba hacer. Y cuando él llega a la cueva, después de haber mandado los 400 profetas de Baal, él llegó a la cueva ahí huyendo por su vida. Y allí él le reclamó a Dios. Él dice que yo he sentido un vivo celo por lo que han hecho con tus profetas y con tus templos. Y solo he quedado y me buscan para matarme. Él está justificando su acción ante Dios. Escucha bien, está justificando. ¿Qué tú crees? ¿Que Dios no lo sabía? Y Dios le habló en esa cueva. Pero ¿sabes qué? Que le habló más de una vez. Viento recio. Salió y no estaba, pero era Dios quien lo estaba provocando. Pero él en su humanidad no identificaba que quien estaba provocando el viento que partía la peña era el Padre que está en los cielos. Un terremoto que fue un estruendo fuerte, volvió y salió y no estaba allí. Pero como él todavía estaba en su humanidad, no podía identificar que ese segundo estruendo era Dios también en su poder, en su máxima expresión. Y vino un fuego. Y tampoco, así de cegado estaba Elías. ¿Qué sucedió? Vino un címbalo apacible. Un silencio. Ese címbalo. Silencio. Un silencio que, imagino yo, esa experiencia era sepulcral. Uh-huh. Se podía escuchar, qué sé yo, lo que cayera al piso mínimo, insignificante, se escuchaba. Y aquella voz le habló y dijo, Elías, ¿qué haces aquí escondido? Dice la palabra que él sintió temor y tapó su rostro. Porque ahí ya él estaba cediendo en su humanidad. Se estaba quebrando su humanidad. Cuando tú te quiebras ante Dios, cuando tú cedes, te rindes, vas a empezar a escuchar la voz de Dios, entonces vas a entender el llamado de Dios. ¿Y te pasó aquí con esto? No, me pasó fuerte porque si no es por mi esposa que se levanta y me dice eso y me confronta, como que yo no lo había visto. Yo entró un desánimo de momento que no era normal en mí. El que me conoce sabe que yo soy un joseador. Yo todos los días tengo que estar haciendo algo. Bueno, que a veces mi misma esposa me manda, mira, tienes que parar, estás haciendo muchas cosas a la vez. Pero es que yo soy así, proactivo. Yo siempre quiero estar haciendo algo, siempre me quiero estar moviendo. Mi esposa igual. Pero uno siempre tiene que tener ese balance al lado de uno, ¿verdad? Para que te abra los ojos. Ayuda idónea. Y mi esposa un día llegó aquí y sin decirme nada, abrió esa puerta, se amarró el pelo, buscó una bolsa de basura y empezó a botar cosas y a sacar cosas que no iban aquí. A limpiar la casa de Dios. A limpiar. Y empezó a sacudir polvo y empezó a sacar cajas, ella misma haciendo fuerza. Y yo, mira, ¿qué tú haces? Y me dice, yo te dije que hay que limpiar esto, tienes que hacer algo, empieza, si no voy a empezar yo, hay que sacarlo, me dijo. Y yo entonces me motivé y dije, pues déjame ayudarla, porque no la iba a dejar solo haciendo la fuerza. Y los muchachos vieron el esfuerzo de ella también y todos metieron la mano en el arado y todos empezamos a sacar todo. La cosa es que en menos de 2 días el cuarto ya estaba vacío. Ya lo que quedaba era montar lo que había. Y me dijo, ¿qué vas a hacer con el aire? Llama al muchacho, ordena el aire para que lo vengan a montar.
Si no tienes el dinero, yo te lo presto. Me dijo, usa mi tarjeta de crédito, haz lo que sea, pero arranca. Cumpliéndose la palabra. Esa palabra para la gloria de Dios fue, yo te voy a poner todo a tu disposición. E incluso la palabra habló de finanzas. Dijo, yo voy a ponerte las finanzas. Cuando Dios tiene algo con una persona, un asunto, un propósito, un proyecto con esa persona, un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista, un diácono, un ungido, el que vaya a levantar para el propósito, el que sea, Dios le va a hacer el llamado para que entre en el propósito, escuchando el llamado, para que escuchando el llamado entre en el propósito y vea el cumplimiento. Y en el cumplimiento se va a ver cuando esa persona empieza a entender que tú no tienes que hacer nada porque quien te llama te respalda. Quien te llamó a hacer la obra, que es Dios, te va a respaldar en la obra. Y ha pasado con muchos ministerios que hoy día existen poderosamente. Cuando tú escuchas el testimonio de cómo ellos empezaron sin saber nada, empezaron sin tener nada, pero fueron fieles a escuchar la voz de Dios. No, y esa es la razón por la que quise, ¿verdad?, tenerte aquí de invitado y hablar de esto. Es porque todo esto no pasó, como dije, de la noche a la mañana, tomó un año. Y al final ya yo estaba como a punto de rendirme con la idea y no es hasta que mi esposa entró. Luego se limpió todo, se acomodó todo, se ordenó el aire acondicionado, se montó, ya estaba ready. Y yo dije, bueno, ahora lo que falta es lo más importante, dedicarle esto a Dios, ¿verdad? Y recuerdo que vimos el lugar, oramos, se lo entregamos completamente a Dios. Y se sentía una presencia palpable, algo diferente, como que yo decía, mano, esto hoy se constituye el aposento de Dios. Y la gloria sea para el Señor. Y así ha sido desde el día uno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque todas las personas que entran aquí me dicen que aquí todo se siente diferente. Es aposento. Aquí se siente presencia del Señor. Y he tenido muchas personas que se sientan en esa silla y llegan normal y salen llorando de este lugar porque no entienden qué es eso que están sintiendo tan fuerte. Es la presencia de Dios. Y lo digo no para ninguna vanagloria, No, ¿verdad? no. Lo digo con toda la humildad y con toda la sencillez porque la gloria es de Dios. La gloria es para el Señor. Esto todo es de Él y por Él. O sea, Amén. yo no tengo nada que ver aquí. Amén. Yo soy solamente un instrumento que Él le plació usar y yo estoy aprendiendo, como dije, soy un bebé. Yo estoy dejándome llevar por lo que Dios diga. Falta Nah, y todavía, falta. yo sé que sí. Falta, wow. Es que pasa que Dios nos prueba en lo poco. A veces Él es experto probándonos en muchas circunstancias diferentes. Él es experto en glorificarse en circunstancias sumamente extrañas, porque Él es Dios. Creó lo que vemos de lo que no se veía. Y cuando nosotros, no entendiendo, acudimos al llamado, aún no entendiendo, estamos en el llamado, y aún no entendiendo, nos metemos en el propósito, entramos al propósito. Dios, en lo poco, tú le serviste a Él en lo poco, y en lo mucho Él te va a honrar. Amén. Porque Él nos prueba de esa manera. Él prueba ahí nuestra humanidad, prueba nuestro orgullo, pero también prueba nuestra humildad ante Él. Y como te digo, vividas experiencias, hemos vivido muchas, mi esposa y yo. Muchas. Muchas nos han marcado que llevamos, para la gloria de Dios sea, marcas del Evangelio de Dios por servirle a un Dios viviente. En todas, Dios probó nuestra fe, pero tocó nuestra humanidad primero. Cuando yo empecé a servirle al Señor en este llamado, fue un proceso también bien difícil. Pasaron muchas cosas. Un llamado difícil, un misterio difícil, pero el Señor había dado una palabra a través de una evangelista que se llamaba Zulay. Ella era venezolana. Y yo me recuerdo que yo estaba en un ayuno y retiro de 7 días en una iglesia en Guayanilla, era del pastor Alex, Iglesia Evangélica Unida. Y yo estaba en el mundo, varón, en el mundo. Oficial, en la carnalidad, en el adulterio, vendía prendas, en la brujería, santería, todo ese tipo de cosas. Pero me sentía vacío. Y un día me invitaron para la iglesia y yo fui a esa iglesia vacío. Pero cuando yo llegué allí, que entré a la puerta, empecé a llorar y cuando vine a abrir los ojos que estaba llorando, estaba de jodida en el altar.
No me podía levantar, trataba de levantarme. Era como algo me hacía presión hacia abajo. Y ahí me ungieron y me ministraron. Y ese mismo día, el pastor estaba convocando un ayuno de 7 días. Ayuno y retiro total en la casa. Y es que Dios es tan perfecto en lo que hace. Y por eso te digo que Él se adelanta. Que dice, yo tengo 4, falta 1. Y así viene y me dice, y tú eres el 5º. Y yo no pertenecía a la casa. Te voluntarió. Él me dijo, tú eres el 5º. Pero yo no pertenecía. Yo estaba de visita en esa casa. Pero Dios sabía que yo lo necesitaba. Mi matrimonio estaba roto. Estaba separado de mi esposa. Mis hijas eran pequeñas. Y yo tenía una vida que no era una vida en desorden. Y aún en ese momento todavía estabas practicando la santería. ¿Seguro? Claro. Claro que sí. Pero yo llegué allí. Algo me llevó allí. Y yo no aguantaba más. No lo aguantaba. Y caigo de rodillas en ese altar. Y no me podía parar. Y ahí cuando me ministran, yo sentí que aquella persona me dijo, hoy se rompe en ti. Todo pacto inicuo, toda herencia de maldad se rompe en el nombre de Jesús. Me ungen con aceite. Y ahí el Espíritu Santo me dice, te vamos a destruir. Y luego que estés destruido, te vamos al mal. Fue la palabra que el Señor dio. Wow. Y sabes que destruir duele. Porque cuando tú empiezas Dios a romperte, te va a doler. Porque el romper de una vida mundana, una vida de pecado, por Dios te va a doler porque va a empezar a desprenderte de cosas que aunque estaban mal, tú no quieres entregarlas. Porque se hacen parte de tu vida. Cosas que te gustaban, tú vas a tener que renunciar a ellas. Porque a ti te gustaban, tú por eso las hacías. Y duele. Ahí empieza la lucha de tu carnalidad con el Espíritu de Dios. Tú sabes que yo escuchaba una prédica del evangelista Eliezer Nieves que él hablaba de cuando tú eres una vasija y Dios te exhibe, ¿verdad? Ya te está exaltando, te está poniendo al ojo público y tú desobedeces, Dios tiene que dejarte caer. Y no solo dejarte caer y romperte, Te duele. porque una vasija que ya fue exhibida, para poder volverla a exhibir, no puede ser una vasija quebrantada que se pegaron esas piezas porque no va a estar igual de fuerte. No. El proceso que tiene que pasar es uno más doloroso, que hay que pulverizarla por completo, volverla a convertir en arcilla para darle una forma nueva. Moldearla. Y moldearla de cero. Eso duele. Y eso no todo el mundo está dispuesto a aguantarlo. Eso duele y duele que lo sientes físico y espiritual. Yo entré en ese proceso 7 días, ayuno total, supervisado por un médico, agua nada más, una comida líquida a las 5 de la tarde y ayuno hasta el otro día y levantándonos a las 2 y 3 de la mañana a orar. Y una noche, yo estoy durmiendo y el pastor me levanta. Pastor Ale, Dios lo bendiga. Pero que yo amo mucho. Levántate que el Señor tiene que hablar contigo. Me llevan al altar de la casa porque el ayuno y retiro fue quedándonos en la iglesia. Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y ahí el Espíritu Santo me dio contra el piso. Me cogió esa hora y la administración fue bien fuerte con mi vida. Yo empecé a llorar, a gritar, a gemir, desprendiéndome de todas esas cosas que Dios no quería que estuvieran en mi vida. Y ahí el Señor me llama y me dice, yo te escogí para esto. Evangelista y profeta del Señor. Prepárate, porque te pondré tus enemigos de frente, verás su cara. Te los mostraré y luego los verás caer por mi mano. No por tu mano, sino por mi mano. Te llevaré a lugares donde todo está transversado. Te sacarán de muchos lugares. Eso fue bien difícil. Yo dije, Señor, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Hasta hoy, para la gloria de Dios, lo he podido hacer porque le he creído a Cristo. Amén. Es que todo empieza por eso. Es como yo decía ayer en la prédica. Le he creído a Dios. Todo empieza por una palabra y termina con una palabra. Pero hay que creerla. Amén. El problema es cuando no lo creemos. Y yo soy fiel creyente y un testimonio viviente de que eso es así. Si no, no estuviéramos hablando hoy aquí. El fruto de toda aquella noche, haber sido obediente a un llamado de Dios, a una palabra que te hizo un llamado. Es que lo que yo te voy a entregar es esto. Te dijo, es un estudio, pero va a ser más grande de lo que tú piensas. El ser obediente a eso, aún no entendiendo, es lo que te ha dado la victoria en lo que tú ves hoy, que es
propósito y el fruto de lo que tú recibiste aquel día y le creíste a Dios al recibirlo. Amén. Y la gloria sea para Dios. Bueno, yo quiero ir terminando y te quiero hacer una pregunta. Siempre me gusta terminar con una pregunta, ¿verdad? Como yo le llamo, las preguntas calientes. Y estas preguntas son preguntas bastante simples, pero profundas en significado. Y yo quiero preguntarte a ti, más por curiosidad que por otra cosa. Tú eres un hombre de Dios. Amén. Y de eso no queda duda. Yo estoy 100% claro en eso. Yo he visto el poder de Dios manifestarse en tu vida. Y he visto muchas palabras que Dios te ha dado, ¿verdad? Cumplirse. Esta es una de ellas y te honramos por Sea eso. la gloria para Él. Pero un hombre de Dios siempre tiene cosas que aún le faltan por ver cumplirse y siempre tiene anhelos en su corazón que aún faltan. Si tú tuvieras a Jesús hoy de frente, aquí sentado frente a ti, ¿qué sería eso que tú le pedirías cumplimiento a Jesús? Y de seguro Él te lo contestaría y te dejaría ver, ¿verdad?, su gloria y contestado y cumplido. Uno solo, ¿qué sería? Que toda mi familia le sirva al Señor. Toda. Todas mis hermanos, mis hijos, mis nietos, todos. Y que todos cumplan el propósito al llamado del Señor. Y que yo y mi esposa en salud veamos ese cumplimiento. Eso refleja un corazón de un verdadero hombre de Dios. El no pedir nada para beneficio propio, No lo queremos. sino, ¿verdad?, velar por los tuyos primero. Esa ha sido una oración, una petición que hemos llevado mi esposo y yo por muchos años. Mis hijas tienen, la que está en San Diego con el Marín, tiene un conocimiento de Dios. Dios le habla a través de sueños y está congregándose ahora mismo allá. Le damos la gloria a Dios porque se está cumpliendo un propósito ahí poderoso. Dios es bueno. Mi yerno, pues por ella está caminando. Mi otra nena no es una muchacha, es muy buena nena, muchacha casada, su esposo es muy bueno, pero tienen que llegar a los caminos del Señor porque ella quiere unas cosas y ese anhelo se va a dar cuando ella le crea a Dios y cuando ella llegue a los pies de Dios, Dios le va a conceder lo que ella desea en su corazón. Y así va a ser, ya tú verás. Yo soy bien creyente de que la Biblia dice que en el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y por eso te hice esa pregunta, porque tú eres un profeta de Dios. Amén. Y yo he visto cumplirse muchas palabras que tú has dado para otros. Amén. Y yo sé que se han cumplido cosas que tú mismo te has dicho a ti mismo y que le has prometido a Dios y sé que Dios te lo ha dejado cumplir. Amén. Pero quizás ese anhelo no lo habías hecho público y porque Pues es una pregunta privada. Y hoy sale por tu boca. Es la primera vez que soy confrontado con esa pregunta a través del Espíritu Santo porque yo siento la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Y siento que no viene de ti. Es Dios a través del Espíritu Santo diciéndome, José, yo quiero que tú expreses públicamente lo que tú me has pedido en secreto. Pues yo te lo voy a conceder. Y es eso. Y que ella esté en salud. Que yo y mi esposa en salud, al servicio de Cristo, veamos ese cumplimiento. Y va a pasar. No queremos más nada. Y va a pasar. Apúntalo por ahí donde tú quieras. Los que estén aquí, apúntalo. Lo vamos a ver cumplirse. La va a ser para Dios. Así que, José, yo te quiero dar las gracias. Amén. Desde lo más profundo de mi corazón. Gracias, de verdad, para mí ha sido un tiempo excelente compartir contigo. Espero que sea la primera de otras, ¿verdad? Que podamos invitarte. Yo veo que van a ser muchas. De verdad que estoy bien agradecido. Te honro mucho tu vida, tu ministerio. Gracias. Le pido a Dios que siga fortaleciendo tu ministerio, que te siga dando sabiduría, palabra, amén, poder y unción, sobre todo salud y años de vida, amén, a ti, a tu esposa. Y gracias por eso. Que tu familia llegue a ese cumplimiento. Sé que lo vamos a poder ver. Nos vamos a sentar a reírnos después viendo este podcast. Sí, claro vamos a ir para atrás este video y nos vamos a reír de esto porque lo que salió por su boca lo vamos a ver en cumplimiento. Yo lo voy a ver con mi familia y con mi familia extendida porque Dios ha permitido que yo tenga familia extendida en Aguadilla, en Isabela. Porque es que cuando yo empecé a llegar acá, los procesos de mi vida eran procesos bien fuertes. Y Dios permitió las personas correctas allí, aparte de mis pastoras, que estuvieron siempre con nosotros, y la iglesia que siempre ha estado apoyándonos, que bendigo mucho a Ciudad del Gran Rey, que es la iglesia donde me congrego, que Xavier ha ido allí, y a mi pastora Wanda Guevara, a pastora Elín, a varias personas que están con ella, cuerpo pastoral,
que no los voy a mencionar todos, son muchos que han estado ahí, mano a mano, para asegurarse de que el propósito de Dios conmigo y con mi esposa se cumpla en ese lugar y fuera de ese lugar también. Y aquí Familia Extendida, eso lo vamos a disfrutar. Así será, así será. Bueno, mi gente, esto ha sido todo. Si te ha gustado el contenido, si te edificó, dale like, comparte. Acuérdate, no seas egoísta, no te quedes con la edificación para ti solo. Amén. Vamos a llegar a más vida. El propósito de este podcast no es la fama, siempre lo digo, es llevar la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra posible. Y si son 5 likes, que sean los 5 que Dios dispuso para que escucharan esto. Así que dale like y comparte para que seas parte de este ministerio. Le damos las gracias a José Irizarry, le damos las gracias a Xavier, mi hermano Xavier, que hizo esto posible, está ahí detrás de cámara, a su amada esposa, que también está por aquí. Los bendecimos a todos. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Esto fue otro capítulo más de El Conversatorio. Créanle a Dios. Amén.